La respuesta a incidentes es un proceso que permite a las organizaciones identificar, priorizar, contener y erradicar los ciberataques. El objetivo de la respuesta a incidentes es garantizar que las organizaciones estén al tanto de los incidentes de seguridad significativos y que actúen rápidamente para detener al atacante, minimizar el daño causado y evitar ataques posteriores o incidentes similares en el futuro. Saludos, soy Seo Rodríguez y en esta presentación vamos a tratar lo que es el plan de respuesta a incidentes. Estos son los 6 pasos que deben seguirse en un plan de respuestas a incidentes según el Instituto SANS. Primero, la preparación. Segundo, la identificación. Tercero, la contención. Cuarto, la erradicación. Quinto, recuperación. Y sexto, lecciones aprendidas. Antes de profundizar en la gestión de incidentes, es importante comprender la definición de un incidente. Aunque eso puede parecer simple, encontrará que diferentes fuentes tienen definiciones ligeramente diferentes. En general, un incidente es cualquier evento que tiene un efecto negativo en la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de una organización. Tenga en cuenta que esta definición abarca eventos tan diversos como ataques directos, sucesos naturales como un huracán o un terremoto e incluso accidentes, como alguien que corta accidentalmente cables para una red en vivo. En contraste, un incidente de seguridad informática, a veces llamado solo incidente de seguridad, comúnmente se refiere a un incidente que es el resultado de un ataque o el resultado de acciones maliciosas o intencionales por parte de los usuarios. La publicación especial SP 861 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST, Guía de Manejo de Incidentes de Seguridad Informática, define un incidente de seguridad informática como una violación o amenaza inminente de violación de las políticas de seguridad informática, políticas de uso aceptable o prácticas de seguridad estándar. Estos son los, digamos que los 4 pasos según NIST, pero en esta presentación usaré como referencia los 6 pasos que sugiere el Instituto SANS. Simplemente en esta guía de NIST se agrupan esos 6 pasos en 4 grandes pasos. De hecho, hay otras guías, por ejemplo, en la guía de certificación para el CISP son 7 pasos. Pero realmente no importa cuántos pasos hayan, todos prácticamente tienen como objetivo principal, pues, prepararnos, ¿verdad?, para lidiar cuando se nos presenta algún tipo de incidente informático y que podamos pues minimizar el impacto de ese incidente y recuperarnos rápidamente y volver a lo que son las funciones normales del negocio. Bien, entonces antes de empezar a hablar de esos 6 diferentes pasos que vamos a ver, creo que antes de continuar debemos definir realmente
qué es un plan de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, para que tengamos en contexto realmente un lenguaje uniforme, ¿verdad? La respuesta a incidentes es un proceso que permite a las organizaciones identificar, priorizar, contener y erradicar los ciberataques. El objetivo de la respuesta a incidentes es garantizar que las organizaciones estén al tanto de los incidentes de seguridad significativos y actúen rápidamente para detener al atacante, minimizar el daño causado y evitar ataques posteriores o incidentes similares en el futuro. Paso 1. Preparación. El objetivo de la etapa de preparación es garantizar que la organización pueda responder de manera integral a un incidente en cualquier momento. Es importante de que antes que empecemos a hablar acerca de los elementos básicos en lo que es el paso 1 de la preparación, esta lista de prevención, ¿verdad? Yo creo que la prevención obviamente es crucial, así como no simplemente tenemos que prepararnos para cuando quizá nos dé la gripe, sino que, o cualquier otra enfermedad, sino que hay pasos que podemos tomar para prevenir que nos dé, por ejemplo, una gripe común. Podemos quizá vacunarnos, podemos quizá utilizar, qué sé yo, una máscara para no exponer mucho al polen, que causa mucho esto de la congestión y ese tipo de cosas, ¿verdad? Aunque, bueno, pero la idea es que en el campo de la ciberseguridad, de las tecnologías, por supuesto, hay muchas cosas que podemos hacer. No tenemos que esperar a un ataque para entonces prepararnos para lidiar con ese ataque. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, aunque comúnmente decimos de que es solo cuestión de tiempo, que todo el mundo va a ser atacado y que todo el mundo va a tener un incidente de ciberseguridad. Eso es muy común dentro del campo de la ciberseguridad. Sin embargo, yo me niego a creer de que tiene que ser así. Eh, yo creo que hay muchos incidentes que ocurren, no necesariamente porque los atacantes son personas que eh, tienen demasiados conocimientos y que sería imposible pararlo, sino porque en muchos casos las compañías son negligentes y no cumplimos con, digamos, funciones básicas de ciberseguridad. Entonces, en ese contexto, yo creo que esta lista es importante de tener en cuenta antes de que suceda un ataque. Por ejemplo, la barrera humana. ¿A qué yo me refiero con la barrera humana? La concientización. Preparar a los empleados. De hecho, hay compañías que preparan prácticamente a sus empleados y todo el mundo sabe qué hacer si hay un incidente. Hay compañías que tienen un template, una hoja con información clave para que si una persona nota cualquier incidente, que anote todo lo que sucedió, qué vio, la computadora, la hora en la que ocurrió, etcétera. Es decir, hay que preparar esta barrera humana. Según el informe de Verizon de 2021 y para el 2022, una de las principales amenazas es la ingeniería social, lo que es el phishing, que hay diferentes formas, pero la ingeniería social en sentido general. Bueno, realmente no hay tecnologías que puedan detener 100% lo que son quizás un mensaje de phishing o una llamada a una recepcionista o a un empleado de tecnología para que divulgue información. Entonces, esa barrera humana me refiero a que toda compañía debería tener un programa efectivo de concientización, no unas preguntitas o algo breve que hacen muchas compañías anuales solamente para salir del paso, ¿verdad?
Hoy en día es importante que las compañías utilicen ejercicios de phishing a los empleados para ver quién cae en el gancho y entonces tomar pues medidas de prevención. Hay muchísimas compañías de terceros que pudieran servir de ayuda, ¿verdad?, a las compañías para este tipo de cosas. Entonces, esa barrera humana es esencial. Según muchos reportes, casi el 95%, ¿verdad?, de todos los incidentes que ocurren tiene un componente humano. Entonces, ese componente humano que es el link, ¿verdad?, el más débil, que es la persona, pues debemos reforzarlo, debemos entrenarlo, debemos enseñarle a que pueda detectar. Y además es muy importante de que todos los empleados en una compañía tengan la manera de cómo reportar un incidente. Y que si ellos mismos cometen cualquier cosa que pudiera causar un incidente, que no haya represalia, ¿verdad? En una compañía donde hay una cultura de ciberseguridad, no se utiliza esto de el juego de culpa, de echarle culpa a alguien. Lo importante es guiar, entrenar y educar. Entonces esa barrera humana es muy importante. En segundo lugar, tenemos lo que son la gestión de identidades sólidas. La identidad hoy en día, la identidad y la autenticación, pero la identidad prácticamente es el nuevo perímetro. Tenemos empleados que se conectan desde todas partes, más hoy en día con la cuestión de la pandemia, el trabajo remoto, empleados que se conectan de diferentes dispositivos, etc. Entonces, la gestión de identidad hoy en día es muy, pero muy importante, más que nunca. Debemos utilizar multi-factor authentication, la autenticación de 2 o más factores. Eso es esencial. Un gran porcentaje de la mayoría de los incidentes que ocurren hoy día pudieron haberse evitado si las compañías utilizaran lo que es el gestión, ¿verdad?, identidad de 2 pasos o de múltiples pasos, pero 2 pasos, multi-factor authentication. Entonces, muy importante la gestión de las identidades. Gestión de vulnerabilidades. Gran cantidad de los incidentes y brechas y ataques que suceden están ocasionados por dispositivos que son vulnerables, que no tienen las actualizaciones adecuadas. No hay un manejo de parches adecuado en muchas compañías. Entonces, pues, obviamente ese es otro gran problema, ¿verdad? Bien, entonces, cuarto, tenemos lo que es también errores de configuración dentro de esos 10 amenazas que están prevalentes desde hace muchos años, incluido ahora en el 2022. Uno de los principales problemas que suceden, y más con cuestiones de recursos en la nube, es el problema de configuración. Entonces, tratar de reducir esos errores de configuración es un componente esencial para prevenir ¿verdad?, esos ataques y que no haya ni siquiera que llegar a lo que, bueno, esto es parte de lo que es la preparación, de ese paso de preparación, ¿verdad?, para antes de que suceda un incidente. Las copias de seguridad, por supuesto. Un ataque de ransomware, por ejemplo, sería muy beneficioso, ¿verdad? Muy importante tener una copia de seguridad segura y confiable. ¿Qué me refiero segura y confiable? Bueno, en primer lugar, esa copia de seguridad debe estar fuera de la compañía o en una red totalmente segmentada y aislada, de tal manera de que si hay un ataque de ransomware, pues que ese ataque no llegue hasta esas copias de seguridad. Los cibercriminales que atacan compañías, por supuesto, lo primero, una de los componentes que buscan son estas copias de seguridad para encriptarla también. Y confiables me refiero de que es muy importante tener copias de seguridad
pero tan importante o mucho más importante aún es que esas copias puedan ser restauradas, ¿verdad? Si una copia se corrompe o no funciona, hay muchas compañías que tienen, o sí, tienen muchas copias de backup, ¿verdad? Pero al momento de probar o al momento que necesitan, hay compañías que han sido atacadas y cuando van a restaurar, sus copias de seguridad pues no funcionan. Entonces, cada cierto tiempo hay que tratar de restaurar estas copias ¿verdad? de backup para ver si realmente son confiables. En el punto 6, lo que es la higiene cibernética. ¿A qué me refiero con la higiene cibernética? Bueno, en primer lugar, los sistemas de correos electrónicos. Muchas compañías no tienen un sistema de correo electrónico robusto que sea capaz de detener ataques de suplantación de la identidad. Es muy fácil. Los servidores de correo electrónico son vulnerables y es muy fácil pues suplantar unas compañías. Entonces una compañía que no tenga SPF, que no tenga DMARC, unas compañías que no pueda parar esos ataques, ¿verdad? Microsoft y otras compañías como Mimecast y Proofpoint, Cisco tiene un programa que se llama IronPort, etcétera. Todos son programas de higiene cibernética que filtran todo lo que entra en el correo electrónico y cualquier vínculo o cualquier anexo que esté digamos que tenga un virus o que tenga software malicioso, pues puede ser detenido antes de que entre a su compañía. Es imposible hoy en día no dar un clic en un vínculo porque es una práctica muy común dentro de las empresas. Los vendedores con los que trabajamos, las compañías que utilizamos para educación, el departamento de recursos humanos, el departamento de ingeniería, todo el mundo nos envía un correo electrónico con un anexo. Entonces, si no abrimos un anexo, no podemos hacer nuestro trabajo. Y obviamente sí hay que tener cuenta cuando uno da un clic en un anexo, pero los ataques de phishing de hoy en día son tan sofisticados que es casi imposible detenerlo así, ¿verdad? Sin ningún tipo de tecnología. Otra cosa es tratar de ser cuidadoso a las páginas que se visitan. Hay páginas que ya están contaminadas y que solamente de ir a esas páginas pues podemos ser infectados, principalmente si estamos navegando el Internet con una cuenta de administrador que nunca deberíamos. Siempre hay que tener dos cuentas, una cuenta de usuario y una cuenta de administrador, lo que trabajamos, ¿verdad? Que tenemos cuentas privilegiadas. Por supuesto, lo que es el registro, el login centralizado, tener un SIM, ¿verdad? Es extremadamente importante y también hoy en día ya un SIM y un programa de antivirus normal no son suficientes, sino que hay que tener elementos de automatización como un SOAR, un XDR, que son programas que pueden responder ante cualquier ataque. Entonces, esos son algunos, ¿verdad? De las cosas que hay que tener en mente y que debemos, debemos hacer para poder prepararles y tratar de prevenir de que tengamos que llegar a un incidente. Todo esto es parte de lo que es ese paso de la preparación. Estos son elementos críticos que deben prepararse con anticipación en ese primer paso de preparación. Lo que son las políticas, ¿verdad? El plan de estrategia de respuesta, tenemos que tener ese plan preparado. El plan de comunicación, es muy importante tener un plan preparado, saber a quién nos comunicamos, cómo nos comunicamos. Por ejemplo, si dentro de parte del ataque ha sido comprometido nuestro sistema de correo electrónico o nuestro sistema telefónica de Voice over IP. Entonces tenemos que tener un tipo de comunicación, lo que se llama out of band, fuera de línea, ¿verdad? Que podamos comunicarnos. Pudiera ser un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en Latinoamérica, que se utiliza mucho.
En los Estados Unidos no conozco muchas compañías que utilicen quizás WhatsApp para comunicación, pero en todo sentido pudiera ser un canal en una emergencia muy importante para asuntos empresariales. Obviamente, por ejemplo, muchísimas compañías hoy en día utilizan Microsoft Teams y cuando hay cualquier emergencia, pues se crea una reunión de Teams y a veces hay reuniones de esas que duran hasta días hasta que se resuelve el problema. Entonces, pero todo eso debe tenerse, debe haber una persona que sea el encargado de este plan de comunicación, ¿verdad? La comunicación es extremadamente efectiva. Vamos a hablar más adelante quiénes deben componer parte en ese equipo de comunicación. Por supuestamente el equipo es casi imposible poder responder eficazmente a un ataque, a un incidente grave si no hay un equipo sólido. Lamentablemente, bueno, el equipo normalmente lo componen parte del equipo de seguridad, el equipo, TI no puede quedarse fuera, por supuesto. Hay muchas cosas que no se pueden hacer sin algunos de los miembros del equipo de TI. Ese equipo también debe componer quizás elementos de recursos humanos, del departamento legal, etcétera. Eso hablaremos un poquito más adelante en eso. La documentación. En ciberseguridad esto es crucial. Y lo que venimos del mundo de TI, la mayoría de los profesionales realmente sólidos de ciberseguridad vienen del mundo de TI, ¿verdad? Entonces, el equipo de TI normalmente muchas personas no documentan mucho. La documentación es crucial, ¿verdad? En esto de cuando estamos manejando, cuando nos estamos preparando para ante un incidente. El control de acceso, tener acceso, ¿verdad? Al componentes críticos, debemos tener todo eso listo. La capacitación, pero muy importante. De nada nos sirve tener todos qué sé yo, el hardware, el software, los componentes necesarios si no tenemos un equipo que esté bien capacitado. Entonces este equipo debe estar bien capacitado y por supuesto tenemos que tener las herramientas. Usted puede ser el mejor médico del mundo, pero si usted no tiene sus herramientas, ¿verdad? Sus equipos médicos, entonces hay situaciones en que simplemente no puede hacer mucho. La política, aquí pues debemos definir principios, reglas y prácticas para guiar los procesos de seguridad. Debe asegurarse de que la política sea muy visible tanto para los empleados como para los usuarios normales, ¿verdad? Por ejemplo, mostrando un banner de inicio de sección que indique que se supervisarán todas las actividades y que indique claramente las actividades no autorizadas y las sanciones asociadas. En el plan o estrategia de respuesta, crea un plan para el manejo de incidentes con priorización de incidentes en función del impacto organizacional. No todos los incidentes deben tratarse de la misma manera. Todo depende de qué impacto. Y para poder saber cuál es el impacto, tenemos que saber priorizar. Por ejemplo, el impacto organizacional es mayor cuando más empleados se ven afectados dentro de la organización. El impacto también depende de si los datos afectados son datos confidenciales, ¿verdad? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Como dije anteriormente, la comunicación es extremadamente importante en esto del mundo de los manejos de incidentes. Debe crear un plan de comunicación que establezca qué miembros del equipo ante incidentes deben ser contactados durante un incidente, por qué razones y cuándo pueden ser contactados, ¿verdad? A veces una cosa no es lo que parece ser. Entonces tenemos que estar bien claro
¿quién define lo que es un incidente, verdad? Debe haber una persona que sea el dueño de esa función, que sea esa persona que diga, sí, esto es un incidente. Entonces, eso es muy importante dentro el paquete de comunicación y también depende de la compañía, porque esto puede tener grandes asuntos legales y financieros. Imagínense, por ejemplo, una compañía de estas grandes que tienen acciones en el stock market y que salga de un momento a otro a la noticia que hay un gran ataque de ciberseguridad cuando ni siquiera se sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces, debe haber, en el equipo de comunicación debe haber una persona de relaciones públicas y quizás ligado con alguien del departamento legal para saber. La mayoría de las compañías cuando se prepara, pues hay unos estándares, ¿verdad? De qué se debe decir y qué no se debe decir. Y principalmente los empleados de tecnología, de TI, que a veces quizá nos gusta hablar mucho cuando nos hacen cualquier pregunta, tenemos que tener en cuenta que esto es muy delicado. Entonces, este plan de comunicación es muy importante. Otro aspecto muy importante, la documentación, ¿verdad? La documentación no es opcional y puede ser un salvavidas. Si el incidente se considera un acto delictivo, su documentación se utilizará para presentar cargos contra los sospechosos. Cualquier información que recopile sobre el incidente también puede utilizarse para lecciones aprendidas y para mejorar su proceso de respuesta ante incidentes. La documentación debe ser o debe responder a las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. En el equipo debe construir un equipo de CERT, un equipo contra incidente, ¿verdad? Con todas las habilidades relevantes, no solo de seguridad, incluye a personas con experiencia en seguridad, por supuesto, pero también en operaciones de TI, del departamento legal, recursos humanos, por si el incidente tiene que ver con alguien interno dentro de la compañía, y por supuesto relaciones públicas, todos los cuales pueden ser fundamentales para enfrentar y mitigar un ataque. Entonces, en este paso, ¿verdad?, de lo que es la preparación, tiene que tener ese equipo preparado, ¿verdad?, con estas personas, con los contactos de estas personas y toda esa información para que cuando suceda un incidente, pues no hay que salir corriendo a buscar cómo contactar a esa persona. Así que todo eso debe estar preestablecido. Es una muy buena idea que como parte del plan de respuesta a incidente, los administradores de red agreguen, por ejemplo, permisos a las cuentas de los miembros del equipo de incidente y luego, por ejemplo, las eliminen cuando finalice el incidente. De tal manera que, ¿verdad? Si se necesita tener acceso a algo, pues que esté listo. Por supuesto, un administrador de red, dependiendo del incidente, pudiera ser una persona clave como miembro de ese equipo. Otro aspecto fundamental en la preparación es la capacitación. Debe garantizar la capacitación inicial y continua, ¿verdad?, de todos los miembros del equipo ante incidente sobre los procesos de respuesta a incidentes, habilidades técnicas y patrones y técnicas de ciberataques relevantes. Es importante realizar simulacros a intervalos regulares para asegurarse de que todos en el equipo, ¿verdad?, en el CISER, sepan lo que deben hacer y puedan desempeñar sus funciones durante un incidente real. Aunque hay muchos marcos de referencia y muchas organizaciones que sugieren que esto se haga una vez al año, realmente depende de la compañía,
depende la industria y por supuesto depende de lo que esté sucediendo en el momento. Yo creo que esto es algo que debe actualizarse en muchas compañías. Yo creo que un año es demasiado. Yo sugiero que quizás cada 6 meses, obviamente depende todo esto depende, ¿verdad? De la naturaleza de la compañía y de cuántos, del riesgo. Cada compañía es diferente y no todas las compañías corren los mismos riesgos. Pero bien, normalmente esto debe hacerse anualmente, pero yo creo que hay compañías que deberían hacer este tipo de ejercicios y simulacros pues, con más frecuencia. Todas las herramientas deben empaquetarse en una bolsa auxiliar, lo que en inglés llamamos un jump bag, a la que los miembros del equipo antiincidente pueden acceder rápidamente cuando ocurra un incidente. Estamos hablando de si hay componentes físicos que necesitamos, como quizá un write blocker, un bloqueo contra escritura para duplicar discos duros, quizás una linterna, etc. Todo lo que tiene que ver discos de USB en blanco, etcétera. Todo eso debe estar listo en un bulto, en un bag. El software que se vaya a utilizar, bueno, todo obviamente depende del incidente, pero también es importante quizás si utilizan SharePoint o cualquier tipo si utiliza Teams, debería haber un team de contraincidente que ya esté listo, de que pueda iniciarse una reunión instantáneamente y que en ese Teams hayan carpetas con archivos pertinentes. Todo esto debe de luego tenerse listo y preparado en este primer paso de la preparación. Bien, habiendo concluido con esos elementos críticos en ese primer paso, algo que creo que es muy importante es tener listo quizás un contrato con alguna compañía que dé servicios de respuesta ante incidentes, porque la realidad es que muchas organizaciones pequeñas y medianas, ¿verdad? No tienen los recursos ni necesarios, las capacidades, ¿verdad? Para un equipo de seguridad capaz de enfrentarse a un gran ataque. Es probable que sí puedan quizás manejar ataques pequeños, pero hay ataques que quizás ese equipo no esté listo. Entonces, yo creo que es importante tener listo un contrato con una compañía que brinde este tipo de servicio de tal manera que si usted tiene un incidente, para entonces llamar a esa persona en ese momento y hacer toda la logística y esa persona quizás no tenga personal, realmente esto pues se pierde mucho tiempo y el tiempo es oro cuando se está tratando un incidente, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Bien, entonces pasamos ahora a lo que es el paso 2 o la identificación, estos 6 pasos que estamos siguiendo según el Instituto SANS, que quizás en NIST es un poquito diferente, pero vamos a hablar cuáles son estos elementos importantes que deben tenerse en cuenta en este paso de identificación. Este paso implica detectar desviaciones de las operaciones normales en la organización, ¿verdad? Comprender si una desviación representa un incidente de seguridad y determinar qué tan importante es el incidente. Entonces, cuando hablamos de lo que es una desviación de las operaciones normales, en primer lugar tenemos que tener una base de qué son operaciones normales. Por supuesto que hay incidentes que automáticamente sabemos que es un incidente. Si a una persona le aparece una gráfica en el desktop que le dice, mire, su computadora ha sido encriptada, pues obviamente eso es muy fácil de identificar. Pero hay otros asuntos, ¿verdad? Que pudieran ser alarmantes para algunas personas que no esté bien entrenada, que no esté bien capacitada. Pero bien, entonces un elemento muy importante es la configuración y el monitoreo. Tenemos que tener programas
que sean capaces de monitorear, ¿verdad? Que graben todos esos registros, todo ese login, todos esos eventos, y obviamente tenemos que tener estos programas pues bien configurados. Hay muchas compañías que tienen muchos programas, que quizás tiene un SIM, pero son programas a veces que son bastante complejos y la persona que lo maneja no lo ha configurado correctamente o no lo sabe manejar. Entonces esto puede ser un grave problema. Tenemos que capacitar a esa persona para que esto esté configurado óptimamente. Obviamente el análisis de eventos. Tenemos que tener personas que sean capaces de analizar esos eventos. Hay programas, ¿verdad?, muy sofisticados hoy en día que tienen la capacidad de analizar eventos y de correlacionar y determinar de que algo no es normal. Entonces, pues obviamente eso está dentro de las herramientas y del equipo que necesitamos. Y por supuesto, identificar un incidente. ¿Cómo identificamos un incidente? Bueno, en primer lugar, recuérdense que un incidente va a afectar alguno de los componentes de la tríada de la CIA, lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Muchas veces, quizá el componente que es más visible es la disponibilidad. Por ejemplo, si hay un ataque de DOS y mi servidor de SQL no está disponible cuando lo necesito utilizar, o la página web no está disponible, eso es fácil de identificar porque no tengo acceso. Pero, por ejemplo, un atacante puede estar dentro de una compañía exfiltrando información personal y las compañías pueden no darse cuenta y ya esa información puede estar fuera. Entonces tenemos también que tener quizás algún programa, un DLP, Data Loss Prevention, o programa de prevención contra pérdida de información, ¿verdad? Lo que es un DLP que pueda pues detectar cuando, o quizás un IPS, un Intrusion and Prevention System, o un sistema de prevención o detección y prevención de incidentes. Entonces, todo esto está dentro de esa herramienta que tenemos que tener. Entonces, una vez, ya sea que un programa me alertó, o que recibí un correo electrónico o una pantalla, quizás hay un equipo de SOC en una compañía que pueda prácticamente detectar de que hay un incidente, entonces pues debemos notificar a los miembros del team, ¿verdad?, del CSIRT, del equipo de incidente, si es que quien lo detecta no es uno de los miembros de ese equipo. Entonces, estas personas, tanto los empleados, todo el mundo debería saber a quién notificarse. En muchas compañías, obviamente, cualquier tipo de incidente usted tiene que, debe haber un desktop, un equipo de servicio, ¿verdad? Digamos, reportar cualquier tipo de problema. Ese debe ser esa primera, todo el mundo debe reportarlo y todo el mundo debe saber dónde se reportan esos incidentes, ¿verdad? Entonces ya ese equipo del help desk o el service desk, ¿verdad? El escritorio de servicio, como quiera llamarse, pues debe estar entrenado y capacitado para saber con quién comunicarse. O quizás hay un correo electrónico que todos los empleados deben saber, donde está el grupo de incidentes, que eso debe ser parte de la comunicación. Bueno, si usted nota cualquier tipo de incidente, envíe un correo electrónico a este email, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, hablamos mucho de que la documentación es extremadamente importante. En muchas compañías o en algunas compañías, como dije anteriormente, todos los empleados incluso están preparados, hay un documento, hay un template ya listo para que si detectan cualquier anormalidad, que documenten todo lo que está sucediendo. Y todo el mundo está claro de a quién debe comunicarse cuando hay algo que no parece normal, ¿verdad? Entonces, pues, las capacidades de prevención y detención de amenazas se vuelve a repetir y se va a repetir una
2, 3, 4, porque las capacidades de prevención, ¿verdad? Son extremadamente importantes. Quise agregar esta parte aquí, lo que es la detección, porque, como lo digo, algunos programas, alguna documentación, uno habla de identificación, otro de detección, etc. Entonces, pero para dar contexto, hablamos ya de los sistemas de detección y prevención de intrusiones, hablamos de que hay que tener software anti-malware y que esté actualizado, quizás tener herramientas automatizadas como el EDR y el XDR, tenemos que tener los usuarios finales que estén prácticamente entrenados para detectar cualquier tipo de anormalidad. Esto es muy importante. Todo eso viene dentro de lo que es el contexto de la identificación. Como decía anteriormente, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que solo porque un profesional de TI reciba una alerta de una herramienta automatizada o una queja del usuario, esto no siempre significa que haya ocurrido un incidente. Los sistemas de detección y prevención de intrusiones a menudo dan falsas alarmas, lo que es un false positive, un falso positivo. Y los usuarios finales pues son propensos, ¿verdad? A cometer errores simples, ¿verdad? Que pudieran interpretarse como incidente. El personal de TI investiga estos eventos para determinar si son incidentes o no. Entonces, obviamente, ya el personal de TI sí va a estar capacitado para determinar de que eso no es normal. Muchos profesionales de TI se clasifican como primeros respondedores, ¿verdad? Son las primeras personas cuando de esos incidentes. Lo que hablamos de lo que es el help desk o el service desk, ¿verdad? Ese primer grupo que es el que recibe cualquier queja, cualquier comunicación de todos los empleados. Estos son los primeros, ¿verdad?, en la escena y saben cómo diferenciar los problemas típicos de TI de los incidentes de seguridad. Digamos que son similares a los socorristas médicos que tienen habilidades y que proporcionan habilidades sobresalientes para proporcionar asistencia médica en las escenas del accidente y ayudar a llevar a los pacientes a las instalaciones médicas cuando sea necesario. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. El paso 3, la contención. El objetivo de este paso, de la contención, es pues limitar los daños del incidente de seguridad actual y evitar daños mayores. Son necesarios varios pasos para mitigar completamente el incidente. Al mismo tiempo que se previene la destrucción de pruebas que pudieran ser necesarias para el enjuiciamiento, ¿verdad? Si es que el caso llega a asuntos legales, que llega a las cortes. El proceso de contención implica, digamos que la contención a corto plazo, que consiste en limitar el daño antes de que el incidente empeore, generalmente aislando segmentos de red, eliminando el servidor de producción hackeado. Esto debe estar claro. Muchas personas pudieran tender a apagar o a desconectar de la corriente a un servidor. Sin embargo, eso puede ser muy peligroso. En primer lugar, porque cuando se apaga una computadora o un servidor, todo ese contenido que está en memoria se pierde, que pudiera ser información muy importante para descubrir realmente qué fue lo que sucedió. Y más aún si es un caso que llega a las cortes. Entonces, quizá más efectivo sería que todos los empleados sepan cómo desconectarla de la red. Tanto de la red física, si están conectados con un cable, si es un dispositivo inalámbrico o una laptop, que sepan cómo
apagar ese Wi-Fi o esa conexión inalámbrica, ¿verdad? Para que no haya, para que no se empeore el caso. Hablamos de que las copias de seguridad del sistema, en este caso es necesario en muchos casos tomar una imagen forense de los sistemas afectados con herramientas como el Forensic Toolkit de FTK, muy famoso, y también hay otra aplicación que se llama Encase. Encase, una aplicación bastante compleja, cara, FTK también, pero Encase mucho más, ¿verdad? Y que solo luego borrar y volver a crear una imagen de los sistemas. Es decir, debe primero crearse esa imagen siguiendo los pasos forenses. Entonces, por eso es que la capacitación es muy importante. El equipo antiincidente ya tiene que saber esto, ¿verdad? Si es que hay un equipo de respuesta en esa compañía. El tomar esta imagen, pues preservará la evidencia del ataque que se puede utilizar en la corte y también para una mayor investigación del incidente y de las lecciones aprendidas que vendrán luego. En cuanto a la contención a largo plazo, aplicar arreglos temporales para hacer posible que los sistemas de producción vuelvan a funcionar. El enfoque principal aquí es eliminar cuentas o puertas traseras dejadas por los atacantes en los sistemas y abordar lo que es el root cause, la causa raíz, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que arreglaron mecanismos de autenticación roto o parchear una vulnerabilidad que condujo al ataque. Cuanto más rápido una organización pueda responder a un incidente, más posibilidades tendrá de limitar el daño, ¿verdad? Si un incidente continúa durante horas o días, es probable que el daño sea mucho mayor. Por ejemplo, un atacante que puede estar intentando acceder a una base de datos de clientes, una respuesta rápida puede evitar que el atacante obtenga datos significativos. Sin embargo, si se le da acceso continuo, sin obstáculos, a la base de datos durante varias horas o días, el atacante pues, puede obtener una copia de toda la base de datos. Entonces, realmente el tiempo aquí realmente puede ser un gran enemigo o un aliado, dependiendo de esa respuesta. Pasamos ahora al paso 4, lo que es la erradicación. La erradicación tiene como objetivo principal eliminar el malware u otros artefactos introducidos por los ataques y restaurar completamente todos los sistemas afectados. El proceso de erradicación implica, por ejemplo, la recreación de imágenes, que ya hablamos brevemente, limpieza completa y la nueva imagen de los discos duros del sistema afectado para garantizar que se elimine cualquier contenido malicioso. La prevención de la causa raíz, ¿verdad? La comprensión de la causa del incidente, prevención de compromisos futuros, por ejemplo, parcheando una vulnerabilidad explotada por el atacante, aplicar las mejores prácticas básicas de seguridad, por ejemplo, actualizar versiones de software antiguas y deshabilitar servicios no utilizados. También, escanear en busca de malware. Un software anti-malware o antivirus de próxima generación, lo que en inglés es el NGAV, New Generation AV, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Estos software tienen pues la capacidad de utilizar inteligencia artificial y detectar anormalidades que los antivirus tradicionales no pueden detectar.
si es que está disponible, por supuesto, este tipo de software, ¿verdad? Para escanear los sistemas afectados y asegurarse de que se elimine todo ese contenido malicioso que, en primer lugar, dio inicio a ese incidente. En el paso 5, la recuperación, el objetivo de la recuperación es hacer que todos los sistemas vuelvan a funcionar por completo, después de verificar que estén limpios y que se elimine la amenaza. Obviamente, este es un proceso que no es tan sencillo, a veces hay que ver en qué orden, debe estar claro en ese documento, en ese plan de antiincidente, cuáles son los equipos que deben encenderse primero, si hay algún tipo de orden. También siempre debe consultarse con el dueño de la aplicación. Normalmente cuando estamos hablando del dueño de la información, estamos quizás hablando de dueños de departamento, como el director de recursos humanos, el director de finanzas, etcétera. El procedimiento de recuperación implica definición de la hora y la fecha para restaurar las operaciones. Como decía, los propietarios del sistema deben tomar la decisión final sobre cuándo restaurar los servicios, según la información del equipo antiincidente, ¿verdad? Que es como un asesor, ¿verdad? Pero en última instancia, quien tiene la responsabilidad es el dueño del sistema, el dueño de la información, que son ya la parte gerencial. Probar y verificar, que consiste en garantizar que los sistemas estén limpios y completamente funcionales a medida que se ponen en marcha. Es decir, sería un grave error traer de nuevo a funcionalidad normal un sistema que todavía está infectado, que no está limpio por completo, ¿verdad? Pues podría volver a reinfectar todo, incluso pudiera ser peor. En cuanto al monitoreo, pues debe haber un monitoreo continuo durante algún tiempo después del incidente para observar, ¿verdad?, las operaciones y verificar comportamientos anormales. También es muy importante hacer todo lo posible para evitar otro incidente, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que se puede hacer en los sistemas restaurados para protegerlos de la recurrencia del mismo incidente. El paso 6, lecciones aprendidas. Aquí, a más tardar 2 semanas después del final del incidente, esto es lo que recomienda SAMS. NIST también más o menos recomienda lo mismo, es decir, no se puede, muchas veces el equipo está tan ocupado y hay tanto trabajo y en muchos casos se obvia, pero estas lecciones aprendidas son extremadamente importantes para mejorar ese proceso antiincidente, ¿verdad? Y para evitar cometer errores que quizás se cometieron en ese incidente actual. Entonces, aquí el equipo debe pues compilar toda la información relevante sobre el incidente y extraer lecciones que puedan ayudar con la futura actividad de respuesta a incidentes. Recuerden que esto de manejo de incidente es algo cíclico, es decir, el hecho de que usted haya sido atacado y que haya resuelto ese incidente, es probable que pueda ser atacado inmediatamente. E incluso hay muchos casos en que varias gangas cibercriminales atacan una compañía al mismo tiempo. O quizás uno de estos grupos se entera de que una compañía está siendo atacada y sabe que el equipo de ciberseguridad está muy ocupado y entonces puede atacar también. Entonces, esto, lo que es la gestión de incidentes, nunca termina. Entonces, prácticamente, cuando usted cree que terminó con este incidente en las lecciones aprendidas, de aquí usted va a sacar muchas cosas para empezar con el paso 1 de nuevo, que es la preparación. Entonces, las lecciones aprendidas, que vienen siendo quizá ese paso final de ese incidente específico, pues no dan paso
a que muchos de esos elementos sean utilizados para luego volver a ese ciclo y empezar de nuevo con lo que es la preparación. El proceso de lecciones aprendidas incluye o debe incluir, ¿verdad? Completar la comunicación. Nunca es posible documentar todos los aspectos de un incidente mientras está ocurriendo, ¿verdad? Y lograr una documentación completa es muy importante para identificar lecciones para la próxima vez. La publicación de un informe de incidente. El informe debe proporcionar una revisión detallada de todo el incidente y responder a las preguntas quién, qué, dónde, por qué y cómo. También aquí pues usted debe tratar de identificar las formas de mejorar el rendimiento del equipo, del CICER, ¿verdad? Equipo de incidentes. Extraiga todos los elementos del informe de incidente que no se manejaron correctamente y que se pueden mejorar para la próxima. Muy importante que en esta reunión de lecciones aprendidas, que debe haber una reunión, que no haya el dime y te diré, este sentido de culpa. En las compañías donde no hay una cultura de ciberseguridad buena, pues puede suceder de que cuando se están en estas reuniones de lecciones aprendidas se vayan a señalar culpables. Y entonces eso puede, obviamente, el que es responsable, pues debe haber consecuencias, eso estamos claros, ¿verdad? Pero esto debe manejarse con mucho cuidado para evitar, ¿verdad?, que esto no sea negativo y contraprudente en, digamos, incidentes en el futuro. Establezca un punto de referencia para la comparación, que significa obtener métricas del informe de incidente que pueda utilizar para guiarse en futuros incidentes. También en esto, lo que son parte de estas lecciones aprendidas, están como ya acabo de mencionar, las reuniones de lecciones aprendidas. Debe llevarse a cabo una reunión del equipo de incidentes y otras partes interesadas para analizar el incidente y cimentar las lecciones aprendidas que se puedan implementar de inmediato. Incluso en muchos casos algunas compañías contratan un moderador fuera de la compañía para que este proceso de lecciones aprendidas de educación sea pues mucho más eficaz. Continuando con esta etapa de lo que son las lecciones aprendidas, durante esta etapa, el personal, pues, como dije, examina el incidente y la respuesta para ver si hay alguna lección que aprender. El equipo de respuesta a incidente estará involucrado en esta etapa, por supuesto, pero también participarán otros empleados que estén bien informados sobre el incidente. Quizá la persona que lo detectó, que no pudiera ser parte del equipo, ni siquiera parte del equipo de TI, ¿verdad? Al examinar la respuesta al incidente, el personal busca cualquier área en la que pueda mejorar su respuesta. Este es uno de los principales objetivos de estas lecciones aprendidas, de estas reuniones. Por ejemplo, si el equipo de respuesta tardó mucho tiempo en contener el incidente, el examen intenta determinar el por qué, ¿verdad? Puede ser que el personal no tenga la capacitación adecuada y que no tenga el conocimiento y la experiencia para responder de manera efectiva. Entonces, pues debe trabajarse en ese sentido. Es posible que no hayan reconocido el incidente cuando recibieron la primera notificación, lo que permite que un ataque pues continúe más tiempo del necesario, ¿verdad? Es posible que los socorristas no hayan reconocido la necesidad de proteger la evidencia y que la hayan corrompido inadvertidamente durante la respuesta. Recuerde, la salida de esta etapa se puede retroalimentar a la etapa de detección de la gestión de incidentes.
Por ejemplo, los administradores pueden darse cuenta de que los ataques pasan desapercibidos y aumentar sus capacidades de detección y recomendar cambios en sus sistemas de detección de intrusiones. Algo muy importante que no quiero dejar pasar por alto en lo que son los informes, ¿verdad? La presentación de informes se refiere a la notificación de un incidente dentro de la organización y a organizaciones e individuos incluso fuera de la organización. Aunque no hay necesidad de informar una infección menor de malware, por ejemplo, al CEO de una empresa, la administración de nivel superior necesita saber sobre violaciones de seguridad grave. Como ejemplo, hay la firma de cobro de deudas médicas, una firma se llama R1 RCM, fue golpeada por un ataque de ransomware en agosto del 2020. R1 RSM se ha asociado con más de 750 compañías de atención médica, ¿verdad? Y tenían datos personales de millones de pacientes. Esto incluyó incluía, ¿verdad?, número de seguro social, datos del diagnóstico médico y datos financieros. Según los informes, el ataque ocurrió aproximadamente una semana antes de que la compañía planeara publicar sus informes financieros trimestrales. La compañía está pública que tienen acciones en el stock market, ¿verdad? Entonces, aunque la compañía no proporcionó detalles de comunicaciones internas, usted puede apostar, ¿verdad?, que alguien notificó al CEO o poco después, ¿verdad?, de que se detectó el ataque. Según el Instituto SAMS, el formato general para el reporte de incidente debe contener estos componentes. ¿Cuándo se detectó el problema por primera vez y por quién? El alcance del incidente, cómo se contuvo y se erradicó, el trabajo realizado durante la recuperación, áreas donde los equipos del CSIR, los equipos de incidentes, fueron efectivos y áreas que necesitan mejorar. Entonces, un patrón básico de lo que debe pues incluir ese reporte de incidente, que coincide más o menos con otra documentación, pero esta es por lo menos una base muy buena para seguir. Quiero ahora hablar de algunos otros elementos importantes a considerar cuando se está tratando un incidente. Por ejemplo, es importante enfatizar que la gestión de incidentes no incluye un contraataque contra el atacante. Lanzar ataques contra otros es contraprudente y a menudo es ilegal. Si un empleado puede identificar al atacante y lanzar un ataque, es probable que resulte una escalada de las acciones del atacante. En otras palabras, el atacante ahora puede considerarlo personal y lanzar regularmente ataques quizá vengativos, de rencor, ¿verdad? Además, es probable que el atacante se esconda detrás de uno o más víctimas inocentes, como sucede en la mayoría de los casos. Los atacantes a menudo pues, utilizan métodos de suplantación de identidad para ocultar su identidad real o lanzar ataques zombies en una botnet, por ejemplo. Entonces los contraataques pueden ser contra una víctima inocente en lugar de un atacante y además principalmente en los Estados Unidos es ilegal. Es decir, si aún usted siendo atacado, si usted contraataque, pues eso pudiera ser ilegal y pudiera ponerlos en problema, ¿verdad?, en asuntos legales. Otro aspecto importante que quisiera mencionar es que muchas jurisdicciones tienen leyes específicas que rigen la protección de la información de identificación personal, lo que conoce como el PII, por sus siglas en inglés.
Y si una violación de datos expone el PII, esta información personal, pues la organización debe informarlo. Las diferentes leyes tienen diferentes requisitos de informe, pero la mayoría incluyen el requisito de notificar a las personas afectadas por el incidente. En otras palabras, si un ataque a un sistema resultó en que un atacante obtuviera el PII, pues entonces sobre usted los propietarios del sistema tienen la responsabilidad de informarle del ataque y de los datos a los que accedieron los atacantes. Por ejemplo, la compañía de Experian, que es una compañía que tiene que ver con el manejo de crédito de las personas, fue atacada una vez. Y yo recuerdo que al ser miembro de ese bureau, ¿verdad? De crédito, pues a mí me llegó una carta donde me decía que mi cuenta había sido violada y algunos pasos a seguir, incluso me dieron protección de 1 año, un sinnúmero de cosas, pero esa es una ley, ¿verdad?, que tienen que hacerlo. Los Estados Unidos realmente no tiene una ley federal, así, de asuntos de privacidad, pero sí hay leyes dependiendo de la institución, por ejemplo, si es una institución financiera, si es una institución médica, que tienen que reportarlo. Ahora, en la Unión Europea está lo que llamamos el GDPR, ¿verdad?, que es una ley donde el individuo tiene mucho más control en sus datos personales. En otros países no creo que realmente no sé exactamente, quizás en República Dominicana, en América Latina, cómo funciona esto de la protección de información de identificación personal. Pero es muy importante tener esto en cuenta dependiendo de la industria y dependiendo del tipo de incidente. Creo que también es importante pues notar, ¿verdad? Decir que en respuesta a incidentes de seguridad graves, las organizaciones pues deben considerar la posibilidad de informar del incidente a los organismos oficiales. En los Estados Unidos, por ejemplo, esto puede significar notificar la Oficina Federal de Investigaciones, obviamente el FBI, está involucrado, dependiendo del caso. Creo que el FBI, para poder involucrarse, el caso tiene que haber quizás un valor o algo que sea alrededor de los $500,000. Que obviamente hay muchísimos ataques de compañías pequeñas que el FBI ni siquiera se involucra, y además hay tantos casos que realmente es imposible atender todos los casos. Las oficinas del fiscal del distrito y las agencias estatales y locales de la aplicación de la ley. En Europa, por ejemplo, las organizaciones pueden denunciar el incidente a la organización Interpol de la policía criminal o a alguna otra entidad en función del incidente y de su ubicación. Entonces, estas agencias pueden ayudar en las investigaciones y los datos que recopilan, ¿verdad?, que puedan ayudarlo a prevenir futuros ataques contra organizaciones. Dependiendo del país donde usted se encuentre, entonces pues en ese documento de comunicación debería estar, por ejemplo, cuáles son esas agencias gubernamentales y los contactos a los que usted debe y cuál es el procedimiento para contactar esas agencias en dado caso de que haya un incidente grave. Otro aspecto importante que creo que debemos mencionar acerca de lo que es la publicidad negativa, ¿verdad? En dado caso de que haya un incidente que pudiera tener un impacto quizás financiero o de reputación muy significativo a una compañía. Las organizaciones a veces optan por no involucrar a las fuerzas del orden para evitar publicidad negativa o una investigación intrusiva. Y esto sucede, muchas veces sucede así. Sin embargo, esta no es una opción si la información personal está expuesta, ¿verdad?, lo que es el PII. Además,
algunos estándares de terceros, como el estándar de seguridad de datos de la industria de tarjeta de pago, lo que es el PCI DSS, requieren que las organizaciones informen ciertos incidentes de seguridad a las fuerzas del orden. Muchos incidentes no se denuncian porque no se reconocen como incidente. Esto es a menudo el resultado de una capacitación inadecuada. Y volvemos a hablar de la importancia de la capacitación. La solución obvia es garantizar que el personal tenga la capacitación pertinente. La capacitación debe enseñar a las personas cómo reconocer incidentes, qué hacer en la respuesta inicial y cómo reportar un incidente. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Todo el contenido de la presentación estará en mi nueva página, que es certtoday.com. Estamos todavía en la actualización, pero para contactarme también puedes encontrarme en LinkedIn, y en esta página pues aparecerá toda la información de cómo contactarme. Aquí habrá una sección de webinars donde van a estar colocados todos estos webinars y otros tipos de información, y por supuesto también en mi canal de YouTube. Les agradecería que cuando vean pues estos videos en YouTube que me le den un like, algún comentario para pues motivarnos a que sigamos produciendo este tipo de contenido. Obviamente, por supuesto, cualquier sugerencia que pudiéramos utilizar para mejorar este contenido, pues también es bienvenido. Así que gracias y hasta entonces.